trenes, o sea, todos los que vivimos en Gran Buenos Aires o Ciudad de Buenos Aires tenemos un amigo o un hermano, un familiar que estuvo en Cromañón y lo cuentan. Pero ¿sabes qué me quedé en la cabeza cuando dijiste lo de héroes? Vos sabés que en el libro yo tengo un capítulo dedicado a un héroe que fue el fallecido número 194 y no voy a spoilear más nada, pero entró decenas de veces y hay un montón de gente que está viva y que va al cementerio a agradecer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Practoral. Hoy vamos a hablar de Cromañón. Para quienes no saben, Cromañón es una de las tragedias más importantes que marcó la historia de nuestro país. En Cromañón fallecieron 194 personas, un montón de sobrevivientes y un montón de muertos por consecuencias de Cromañón y familiares que quedaron con heridas graves, tanto sentimentales como con la pérdida de hijos, hijas y demás familiares. Hoy con Luciano estuvimos charlando, él es uno de los responsables de la coordinadora de Cromañón. Hablamos de muchísimos temas, cosas que yo particularmente no sabía y creo que está bueno que la gente sepa. Y se hizo una charla súper interesante que les quiero compartir. Así que les agradezco un montón que vean este podcast y como siempre les pido que para que podamos seguir trayendo cada vez mejores invitados e invitadas, que nos apoyen, que pongan me gusta, que compartan y que se suscriban al canal. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo te presento? Luciano Franchi. Sí. Yo me considero periodista y militante político. Qué bien. Después, bueno, derechos humanos, militante social, sindical. Claro. Yo soy delegado sindical. Sí. General. Así que, sí, yo soy militante, un servidor a la patria. Perfecto. Sí, no, militante político y si querés periodista. Si querés, si vas a hacer preguntas de Cromañón, si querés, bueno, decilo porque o lo digo yo, Sí. pero algo. Obviamente algo vamos ahí. a hablar, pero era para siempre me gusta preguntarle Vi el de tu cuñado. que bueno, sí, muy interesante, un capo. Y vi también el de la Dire, una directora de cine. Sí, puede ser, hay Una varios. señora. Sí, que es una actriz, directora de teatro. Sí, directora de teatro. De Constanza. Sí, ese no lo vi entero, el de tu cuñado sí. Qué bien. ¿Estuvo bueno? Sí, es un crack, muy interesante. ¿Tu fase de periodista hace cuánto la estás ¿Hace enfocando? cuánto? Mirá, yo me recibí de periodista deportivo 2004, 2005 y después hice periodismo general en TEA y me recibí en 2016. Y mira, trabajé en Rating Cero y Diario Veloz, que es un portal web de Chiche Hellum, que lo gerencia Payares y Lucich. Mirá. Ahí estuve un par de meses, tuve que dejar el año que estaba cursando de TEA, el segundo año, y porque los horarios coincidían. Entonces lo dejé y retomé el otro año. Fue una experiencia más, porque la verdad que entraba a las 6 de la tarde y salía a las 2 de la mañana, cerca de Abasto. Sí. Heavy, ¿No más? Sí. 2 de la mañana. 2 de la mañana tenés que salir como guapo. Sí. Y bueno, pues era redactor. Después entré al Poder Judicial de la ciudad, donde sigo, en la oficina se llama iJudicial, que es Información Judicial. Es una oficina de prensa. Yo entro en 2014. Y hace 9 años que estoy ahí. O sea, y ahí soy redactor y corrector. Qué bien. Después, estoy escribiendo un libro y hace quiero muchos años ya. Quiero que me cuentes, muchos igual, años. un rato te voy a preguntar de eso. Dale. ¿Crees en la justicia? ¿Trabajando en la justicia? No. No creo en la justicia. En la justicia terrenal, la de los jueces, la de las personas que dan un veredicto, no. Qué loco. No. Sí. Me ponía... Mirá que yo creo en las personas. Sí, obvio. O sea, viste como decís, ¿querés en algo más allá? Yo creo que por ahí puede ser algo más allá, pero más creo en la gente o en las personas. Pero hay mucha injusticia y las cárceles están llenas de pobres. Y viéndolo de cerca hay mucha injusticia y hay mucha operación.
Sí, operación mediática, política, judicial. Sí. Está muy sucia la justicia. Por lo menos acá. Lamentablemente, ¿no? Sí. Lamentablemente, sí. Si tuvieras que contarle algo a la generación de chicos y chicas que no saben nada de Cromañón, ¿cómo se lo contarías? Buena pregunta. Mirá, el lunes estuvimos dando una charla en River y me tocó hacer la apertura, y en la apertura lo primero que tuve que hacer es explicar qué pasó en Cromañón, porque estaba dirigida, había chicos de la pensión de Claro, que tienen por ahí tienen 16, 15, no 14, hablando, o sea, claro, exactamente. Si saben es porque le contaron los papás. Y damos charlas en los colegios, y justamente este año y el año pasado, si damos en quinto año, nacieron antes. Claro. Perdón, nacieron después de Cromañón. Sí. Entonces, por ejemplo, nos pasó esto. Mi papá estuvo en Cromañón y nosotros decimos, le estamos dando una charla a los hijos de los compañeros, como que viejos estamos. Sí. 19 años de Cromañón. No, yo lo cuento de esta manera. ¿Qué pasó en Cromañón? Bueno, fue una tragedia, masacre, catástrofe colectiva. Pongo barras porque todavía no nos pusimos de acuerdo el colectivo para decirlo con una sola palabra. Pero bueno, hubo un inicio. Yo creo que ¿por qué pasó Cromañón? Primero digo qué pasó en Cromañón, que es una persona del público encendió una candela, no una bengala como instaló la prensa. Claro. La prensa instaló muchas mentiras. Hay que ser específico porque se habla en general a veces. Claro, se habla en general. Y las bengalas, la gente sabe eso, es algo que se queda. Tiene un alcance no tan alto, claro. No tan alto. Es la de los barcos. Y después está otro tipo de bengala, que es la de los barcos, que va para arriba. Y esta es una candela que en realidad en Navidad es inofensiva. Se pone en el piso y hace luces, 10 luces o 20 luces. Bueno, eso, o sea, estuvo en un lugar cerrado, se lanzó en un lugar cerrado. Lo que pasó fue que quedó entre la media sombra y la espuma de poliuretano, que es un panel acústico, y eso lo que hizo fue largar un tóxico, que era ácido cianhídrico, monóxido de carbono. Ese veneno fue el que mató a los pibes, el que nos intoxicó. Fue como una cámara de gas al mejor estilo a Witch. Para dar una metáfora o un ejemplo. Quemados, prácticamente no hubo. Hay por ahí algún herido por ahí que la media sombra le cayó encendida, pero la mayoría tiene problemas en los pulmones, esófago, garganta, cuerdas vocales. Bueno, y después los chicos que fallecieron directamente fue una asfixia. Ese fue el inicio. Y después fue lo más importante es por qué pasó Cromañón, y yo ahí sí lo atribuyo al capitalismo salvaje. ¿Y por qué digo capitalismo salvaje? Porque los pibes me miran como diciendo, ¿y qué es esto? Entonces lo explico. Claro. El capitalismo salvaje es tener codicia, tener ambición, o sea, que todo se haga por ganar más dinero, pero a cualquier precio. Entonces voy haciendo como un abanico de cuestiones, o sea, las puertas de entrada estaban cerradas, la puerta principal estaba cerrada. ¿Por qué? Para que no se cole gente, o sea, por dinero, para no perder dinero. La puerta de emergencia estaba cerrada con candado. ¿Por qué? Para no pagar 3 personas de seguridad en esa puerta, por dinero, para ahorrarse dinero. Una suma de cosas mal hechas, ¿no? Es una cadena de irresponsabilidades. O sea, si una cosa sola funcionaba bien, no pasaba esto. Se evacuaba por ahí en 5 minutos. El tema es que si vos te pones a pensar, Rafael Levy, el gerenciador era Omar Chabán, pero Rafael Levy no le conocemos la cara, fue condenado, no tuvo condena social porque no le conocemos la cara, y el tipo modificó los planos, coimió a los bomberos para que le den el ok que estaba el local, y en el techo, por ejemplo, en el plano, yo lo vi, el plano original, había extractores de aire. Y el tipo lo sacó y hizo una cancha de fútbol para alquilar. Tremendo, mirá, yo esa data no sabía. Y así hay un montón de cosas, porque si seguís escarbando, seguís encontrando más cuestiones. Por ejemplo, la media sombra era inflamable en vez de ignífuga. No, claro. Porque era más barata. Y después la cantidad de gente. O sea, coimearon al subcomisario Díaz, a la policía, para que entrara más del triple de gente. Entraban 1031. Que ya venía pasando. Ya venía pasando. Yo fui a ver a Sky y había como 5.000 personas, que era una locura. Venía pasando. Estaba bastante naturalizado por el público. Por todo, yo me da culpa también. Todo, yo creo que también es como que naturalizamos cosas que están mal.
Eso es lo tremendo, ¿no? Sí, yo con los ojos del futuro, Sí. lo vemos y decís, qué atrocidad, cómo me metí ahí si yo fui antes. Tal Yo había cual. ido antes. Sí. Fui el 28. Yo también. No vi el recital de todas las bengalas. Yo había ido también a ver a Sky, creo que la 25. La 25 estuvo, Sí, por tuvo eso. un principio de incendio, lo pagaron con cerveza. Sí, es tremendo porque fue como un spoiler de lo que iba a pasar. Exactamente, y los matafuegos que se usaron Sí. quedaron, en el día del 30 de diciembre, estaban. O sea, no los rellenaron, no los cambiaron. Claro. Estaban esos mismos, no se podían usar. Sí. No, fue terrible. Fue una tragedia evitable. Sí. Totalmente evitable. Porque hubo negligencia, codicia, ignorancia, hubo de todo Sí, para tal que cual. suceda. Es toda una cadena que desembocó en esto. Pero vos sabés que Cromañón puede seguir pasando. Eso es lo más lamentable. Sí, eso era una de las cosas que te iba a consultar. ¿Vos crees? Es una pregunta que yo tengo una respuesta, pero ¿vos Sí. crees que cosas así pueden volver a suceder? Yo creo que sí. Porque no aprendemos. Hay mucha gente que no toma conciencia de la gravedad. Y bueno, y también están las instituciones. Por ejemplo, en la cancha de Gimnasia de La Plata el año pasado, la policía reprime habiendo familias, chicos, Sí. abuelos, y cierran los portones. Claro. Eso, Todo y mal, murió todo- una persona. todo- Y se salvaron porque tiraron gas lacrimógeno, estaban ahogados. Se salvaron porque es al aire libre y se tiraron al campo de juego. Claro. Pero Si eso fuera en podés- espacio cerrado sería tremendo. No, eso es tremendo. Ahí está la institución, porque la policía es una institución. Pero yo creo que no llegamos a tener conciencia. Fíjate, cuando pasa Cromañón hubo como una especie de veda cultural. Cerraron 90%. todo el local que había en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires fue cerrado. Yo tengo la imagen, no podía. Eso te da un indicativo de que estaba todo mal. El indio dijo, estaban todos con el culo al aire. Y Una sí. metáfora, ¿no? Sí, Es verdad, estaban todos con él. No tenía salida de emergencia, no tenía media sombra inífuga. Nosotros fuimos a un montón de recitales De hecho, de rock and roll que decíamos, ¿cómo entré acá? Yo teniendo un local recién ahora, yo tengo los locales desde 2018, hay una ley de autoprotección que todo es post-Cromañón. Post-Cromañón. Todo post-Cromañón, lo que pasa, quienes tengan un local sabrán de la cantidad de cosas que se les empezaron a pedir a las personas que tienen locales, pero post-Cromañón. Es como que tenés que igual es un poco repasar la historia que nos pasa, ¿no? Lamentablemente como argentinos y argentinas, pasa algo, tiene que pasar algo para que las cosas cambien. Para ¿no? accionar. Sí. Sí, completamente de acuerdo. Sí. Pero fíjate que pasó Cromañón y después pasó 11. Tremendo, sí. Tremendo, sí. 51 personas fallecidas. Sí, Está obvio. bien, ¿sabés por qué hubo 51 y no hubo más? Porque a diferencia de Cromañón, hubo un protocolo antitragedia, Claro. llamémoslo así. Por ejemplo, había un vallado para que la gente no ayude, porque a veces la gente quiere ayudar, Sí. pero está estorbando a los que saben. Y ponían pulseras a los que estaban graves, a los heridos y Mirá. a los fallecidos, para que los médicos cuando lleguen saben a quién atender primero. En Cromañón no hubo eso. No, como no fue un Fue un desastre. descontrol total. Pero también es tremendo porque ahora que decís eso es re verdad, pero yo creo que este protocolo que vos decís en esa época ni la mitad de las ambulancias, ni médicos, ni policía estaba preparado para nada. De hecho, yo estuve viendo muchas cosas que ustedes están impartiendo y una de las cosas me parece clave es saber RCP. Sí. Yo recuerdo que sacamos a una persona, se lo dejamos a un policía y no sabía cómo hacerle RCP. Entonces, me parece que ahí está un montón de información de que estaba todo mal. La policía tampoco estaba preparada, médicos imágenes que tengo de que no tenían mascarilla y le tenían que poner con una manguerita a la persona para que pueda respirar. Sí. Y empezás a ver las atrocidades de la falta de previsión para algo de ese estilo, ¿no? Sí, había mascarillas de oxígeno que los chicos eran 5 o 6 y las usaban un poquito cada uno porque no daban abasto. Sí. Y a veces el médico se la daba a uno porque estaba peor y los pibes se la repartían entre los que estaban ahí y después no dieron abasto ni las ambulancias. Fíjate que hay gente que llevaron los colectivos. Colectivos, me acuerdo que era la línea en la esquina, salía lleno de colectivos, sí, tremendo. Lleno, patrulleros. Fueron muchos de Ramos Mejía, pero en realidad colapsaron todos los hospitales. Taxi, también Taxi también, Es sí. muy interesante porque nosotros
ves esta disposición que hablas de la gente, no más allá de todo el quilombo, digo, que un tachero agarre, levante a un desconocido para querer ayudarlo, digo, habla esto que hablamos, de la confianza en las personas, ¿no? De la empatía, de querer ayudar a alguien que está ahí. Sí, yo lo que destaco que a diferencia de la prensa, como nos pegó mucho la prensa, nosotros estábamos mal psicológicamente con el estrés postraumático y estuvimos muchos años escuchando a la prensa decir que éramos todos unos quilomberos, unos drogadictos, unos borrachos, como que nos matamos solos y nos pisamos la cabeza unos a otros. Y en realidad hubo un acto solidario enorme, inmenso, porque los pibes, el 40% murió por volver a entrar a salvar a un anónimo. Eso siempre es algo que, viste, está la típica frase que dice, de todo lo malo hay algo bueno, polémico, pero... Tipo Yin y Yang. Claro, pero siempre yo hacía esta evaluación con eso, de que conocí un montón de héroes. Y que ni te imaginarías que les podés llamar héroes, ¿no? Como que de una estaría estigmatizado por la sociedad y eran los primeros que salían y veías, digo, yo me acuerdo amigos acá con 2 personas. Con lo que pesa una persona. Y no les importaba nada, onda, ¿viste? Yo me acuerdo, era como cuando entrabas era el inicio de un infierno porque era todo, no se veía nada, con todo lo que pasaba, y salían con una persona acá y otro, y no era que iban y volvían, Había bomberos que no se animaban a entrar más, porque ya no, con la máscara y todo. Sí. Y era un humo tan espeso que de verdad te asfixiaba. Y los pibes demostraron tener una solidaridad y unos huevos. Sí, un coraje tremendo. Mucho coraje, sinceramente, porque... Y no solo eso, porque después lo que te conté de las mascarillas en el hospital mismo, que se las iban pasando, o sea, hubo mucha solidaridad de los pibes. Y después inventaron lo de la guardería en el baño, alguna mentira instalada que todavía sigue. Nosotros hicimos unos en el 2014 con la coordinadora Cromañón, con la organización, hicimos 10 años, 10 encuentros. 10 encuentros en todo el país. Y me acuerdo que llevábamos una encuesta. Y vos sabés que era un multiple choice, pero el 90% creía que era verdad lo de la guardería. La guardería, si lo explico en 2 segundos, había chicos fallecidos ahí, porque los bomberos los vieron ahí, pero fue porque los padres se refugiaron en el baño pensando, había un ventiluz, que se les iba a ayudar, que ahí se iban a salvar. Y lamentablemente el humo va hacia arriba. Y eso te quedabas atrapado. Los que estaban en el primer piso fueron los que peor la pasaron. Que era el VIP. Claro, estaban los familiares del grupo, de callejeros. No, la verdad que fue tremendo. Y no hay nadie... O sea, no hay nadie que no diga dónde estuvo ese día y a qué hora. ¿Viste? Como la muerte de Rodrigo, como, no sé, la muerte de Néstor Kirchner, que decís dónde estaba, dónde me enteré. Siempre te cuentan, ¿no? Yo cuando pasó Cromañón... Es tremendo, ¿no? Ese tipo de eventos te dan una ubicación espacio-temporal y es muy loco, porque es acá. Yo hice este ejercicio en la maestría. Es acá nomás. Pero digo que solamente de Argentina. De Argentina, en la maestría y sin... el ejercicio era el siguiente, les preguntaba qué se acordaban, había muchas personas de otros países, y les preguntaba el 30 de diciembre del año 2004 si te acordás en dónde estabas. Y los chicos de Venezuela, de Colombia no tenían ni idea, cuando estaba Argentina todos sabían. Claro. Es tremendo. Mirá vos. Sí, pero completamente de acuerdo, porque es un hecho histórico. Hace poquito en Tecnópolis hicieron como un reconto del siglo XXI, de los acontecimientos, y estaba Cromañón. Claro, o sea, y ¿sabes con qué me quedé en la cabeza? Bueno, Cromañón nos pasó a todos, decimos, porque pasó en plena capital, en Once, igual que la tragedia de Once, de la de los trenes. O sea, todos los que vivimos en Gran Buenos Aires o Ciudad de Buenos Aires tenemos un amigo o un hermano, un familiar que estuvo en Cromañón y lo cuentan. Pero ¿sabes qué me quedé en la cabeza cuando dijiste lo de héroes? Vos sabés que en el libro yo tengo un capítulo dedicado a un héroe que fue el fallecido número 194, y no voy a spoilear más nada, pero entró decenas de veces y hay un montón de gente que está viva
y que va al cementerio a agradecer. Qué loco. O sea, es un héroe, fue un héroe. Y es re loco porque también hay muchos héroes anónimos. Yo tengo un amigo que lo sacaron y no sabe quién lo sacó. Claro, héroes anónimos está lleno. Y hay gente que se desmayó y apareció en el hospital 3 días después. O abrió los ojos y estaba en la esquina de Jean Jaurès con un bombero que le estaba tirando agua. Alguien lo sacó. Alguien lo sacó. Y no sabe quién. ¿No? Qué historia, sí. A mí, por ejemplo, mi historia particular, cuando yo salgo por mis propios medios a 30 segundos de desvanecerme, yo veo que un bombero entra por la puerta de la que yo creo que era la puerta de emergencia. O sea, lo que intuí fue que cortaron el candado, entraron y esa luz y ese oxígeno fue el que nos salvó. Claro. Y bueno, se descomprimió todo el apretujamiento que tenía. Imagínate, yo tenía la remera en la cintura y nunca me la pude sacar para ponérmela acá. Tremendo. De lo presionado que estaba. Y fue como volver a nacer. Claro. Ese hall que tenía Cromañón fue como el canal de parto. Salí con un dolor de cabeza y de pecho y de espalda gigante, y cuando siento todo el oxígeno que me entró acá, fue como volver a vivir. Sí. Suponete que tenés la oportunidad de viajar en el tiempo. Sí. ¿Qué crees que tendríamos que haber cambiado para que no suceda lo que sucedió? ¿Para que no suceda Cromañón? Sí. Pero yo particular. Ponele que vos tenés la oportunidad de viajar y decís, che, ¿qué se puede hacer? Decís. Qué buena pregunta, porque hay varias respuestas. Primero, bueno, no voy a enumerar, voy a hacer todo. Sí. Una es concientizar al público que no tiene que ser más protagonista que el propio protagonista. Porque en un teatro el protagonista es el que te da la obra. Claro. Y en un recital son los músicos. Y en el rock, no en todo el rock, porque por ejemplo los recitales por ahí de Charly García o de Víctor Heredia no prendían bengalas. Claro. Pero La Renga, Los Piojos, Los Redondos. Se armó una cultura, sí. Se armó como una cultura de ver qué banda tiene más fiesta. Y la fiesta incluía pirotecnia, de todo, banderas, bombas de estruendo. Yo creo que primero concientizar. Después de concientizar, obviamente, agarrar al jefe de gobierno y decirle, macho, empecemos con los inspectores, de verdad, a revisar los locales de la ciudad, porque es un desastre esto. Yo entrevisté a Ibarra me dijo que se quedó, que fue justo en el cambio, que él echó un montón de inspectores, negligencia de él, echa inspectores y deja 70 para toda la ciudad. Es una locura. Y pasa Cromañón ahí. Vos, si tenés que hacer entrar gente, tiene que ser automáticamente al otro día o el mismo día que estás despidiendo a los otros inspectores. Eso es improvisar, no haber una preparación, porque con la cantidad de locales y de negocios que hay en la ciudad de Buenos Aires, no puedes estar improvisando. Sos el jefe de gobierno, no es que sos un localcito en la esquina, ¿no? Y aparte el jefe de gobierno está para esto, es responsable, directo. Sí, de hecho los juicios se le ganaron al gobierno de la ciudad, están demostrando que el gobierno fue responsable. Sí, y otra cosa, Cromañón tenía la habilitación vencida hace un mes. O sea, si un inspector lo visitaba, lo clausuraba y no pasaba. Tremendo. Y después, bueno, y creo que esto también es de lo más importante, la codicia de los empresarios, poner la lupa ahí, o sea, hechos de corrupción que hay, y bueno, tenés que juiciarlo. Es que el gran problema, yo creo que más que la ambición es la corrupción. Porque no está mal que uno tenga ambición, pero si a vos te ponen una regla... la codicia, digo, claro, que más allá que la ambición. La ambición está bien, pero cuando se hace codicia... Es un problema. Y más cuando está cruzada por la corrupción, porque si vos tenés unas reglas y te hacen respetar las reglas, las vas a respetar. Claro. Si no las respetás, y vas a tener un problema. Pero si no lo respetás y nadie te lo hace respetar, hay un problema de las dos partes. Claro. Y un montón de cómplices, aparte. La policía, el gerenciador, el grupo. O sea, el grupo pierde digo porque fue preso. El grupo en la primera instancia le dieron el sobreseimiento, en la segunda le dieron la condena. Si vos me preguntás a mí por qué Callejero va preso, es sencillo, no tenían un contrato hecho con Chabán. Si vos no tenés un contrato hecho, porque sos parte de la organización. Yo te hablo desde la justicia, no de lo que pienso yo particularmente. Si tenían un contrato, no iba nadie preso. Porque vos,
O sea, sos un contratado, das tu servicio y ya está. Pero no tener contrato. Igual es re loco lo que decís, porque mira, nunca lo había pensado así. Y no sabía que justo que Callejeros habían ido presos por eso, pero todas esas cosas siguen pasando. Pero ahí es donde decís, hay un montón de bandas, sí, un montón de cosas que tocan en locales y que no está sucediendo lo que vos decís. Sí. No, es verdad. Y Callejeros aparte fue condenado por cohecho, que es por coima. Claro. O sea, lo pusieron en la misma bolsa que Chabán y que Villarreal, que era el jefe de seguridad de Chabán, como que ellos coimearon a la comisaría para que haga la vista gorda, para que entre más del triple de gente, claro, para que ganen más todos. O sea, eso fue la condena. Después, obviamente, yo no pienso que tienen la misma responsabilidad un pibe de 20 años que tocaba la guitarra y que se le murieron familiares, que un señor grande que se dedica, porque Cemento ya venía con muchos años, que se dedica justamente a tener este tipo de show y aparte tiene mucha experiencia en eso. Chabán le hizo muy bien a la cultura rock, sí, pero también tiene su lado oscuro que fue y vos nombraste Cemento, no sé si alguien que vea esto habrá ido a Cemento, era una trampa mortal 7 veces peor que ¿Fuiste a Cemento? Sí, fui a Cemento y me acuerdo una vez, yo no llegué a ir, que tocó La Renga de sorpresa y alguien llamó a la Rock and Pop y dijo, toca La Renga. Y fue un 106.3. Un descontrol. Estaba, creo, no me acuerdo qué calle era, tocaba? Estados Unidos. Estados Unidos, claro. En la calle de Estados Unidos, lleno de gente, el local lleno de gente, la policía no sabía qué hacer. Y viste que al fondo estaba el escenario, pero antes... ¿Cómo salía? ¿Sí? Era como... O sea, todos salían por el mismo lugar. Después estaba el sector de la barra, que tenía unas escalinatas. Era una trampa mortal. Una trampa mortal, si pasaba ahí era peor. Sí. No tengo dudas. Yo fui a ver... Sí, fui 2 o 3 veces. Fui a ver a los Pérez García, fui a ver a los Ratones. Sí. Entraban 1000 personas, me acuerdo. Pero siempre había más gente. Porque estabas incómodo, ¿te dabas cuenta? Si una persona está casi arriba tuyo, es porque está sobrepasada la capacidad. No hay que ser muy, muy pillo para darse cuenta. En la cancha también pasaban un montón de cosas. Pasa que es un lugar abierto, pero era como, yo sabes cómo lo marco, los 90, o sea, veníamos de los 90. Cultura del aguante, egoísmo, individualismo, no había unidades básicas. No había militancia y los chicos y los pibes, nosotros íbamos a hacer nuestra política a los recitales. Gritábamos lo que nos cantaban, que nos gustaba y lo replicábamos. Y esa cultura del aguante llegó hasta esto, de yo me la aguanto más que vos, porque, o sea, cuanto peor mejor era. Nosotros no nos dábamos cuenta, pero yo iba a la cancha y el trato de la policía era tremendo, los caballos nos tiraban la montada encima, y después en los recitales también, esto que nos metían más gente, y yo fui el 28 y no vi el recital, era bengala, humo blanco, y volví a ir. Cuanto peor mejor era. Ahora en eso sí estamos mejor. En eso sí. Antes te acordás que en los boliches rebotaban gente porque no tenía camisa o zapatos. Ahora eso. Hay un montón de cosas que cambiaron para bien. No quiero ser tan pesimista. No, obvio. Es tremendo porque lo que decía Chabán yo siempre lo pensé. Digo, porque Cemento fue la quimera de muchos de los grandes músicos argentinos. Casi todos pasaron por Cemento y casi todos nacieron en Cemento. Sí. Sumo, Los Redondos. Hasta ha tocado Soda Stereo, si no me equivoco. Soda, Versuit, todo. Y lo tremendo también que pasó después de Cromañón, que si bien todos esos lugares no podían estar habilitados y demás, desaparecieron muchas quimeras y eso afectó, creo que en algún punto, a mi manera de ver a la música. A la cultura rock, sí. A la cultura del rock, sí. Completamente. Estuvo cerrado obras un montón de años. Y acordate que era para los músicos llegar a Cemento, era salir del under. Y llegar a obras era tocar el cielo con las manos. Obras era el lugar, era el templo del rock. Sí, tal cual. Y después de eso era el camino hasta llegar a River. Claro. Lo que les pasó, los Redondos hicieron todo ese camino. O sea, Cemento en 1985-86 más o menos en la época de octubre. Después obras en la época de Bambán y de La Mosca y la de Sopa, como era Bulacio, por una racia. O sea, muere asesinado por la policía, digámoslo.
O sea, bueno, literalmente, y después llegan a River en el 2000. O sea, toda esa carrerita, los músicos era el sueño de todos. Sí. Y ahora hay mucho menos rock. Muchísimo menos. Los chicos, casi nada, de hecho, creo que la renga y... Yo voy a los recitales a ver a los Pérez García, que los Pérez García tocan desde el 96, 95, una banda que tiene un montón de años. Y hay toda gente de mi edad, de 40 para arriba. No claro. hay pibes. Mirá No hay. qué loco. Y sí. yo creo que si vas a ver, yo ahora no estoy yendo, pero cuando las últimas veces que fui a ver al Indio, o sea, del 2015 para atrás, ya había gente grande. Había pocos pibes. La renga ni hablar. Sí. O sea, ojalá no se extinga. Pero, no, yo creo pero bueno, hay música. Algo va a mutar de eso y va a seguir. Yo creo que hay música también para los jóvenes que existía en nuestra época, pero estaba medio como tapada, ¿no? El rap. Sí. Después vino el hip hop. Ahora está el trap. Eso no existía, ¿no? No, que yo sepa no. Yo estaba muy bien El trap rock. no. Así que ahí no. Pasa que uno sé. escucha las letras y decís, Dice, esto no es lo que... es otra cosa. Claro, es otra cosa. Sí. Pero, ¿qué es lo que más te conmovió de las historias que conociste de Cromañón? Y bueno, hay varias. Hay una, por ejemplo, hice más de 30 entrevistas para el libro. Bueno, una mamá, María Rosa David, que tuvo 2 hijos, un Mariano, un varón y una nena, y los 2 fallecieron. Ella no salió y Mariano entró, y a la 4ª vez que entró quedó adentro. Esa es una historia tremenda, y aparte yo la entrevisto en 2013 y en 2014 fallece Carlos, que es el marido. Claro. Quedó sola. O sea, para mí eso fue tremendo. Qué contención necesita esa mujer, ¿no? Es muy difícil. Hoy está con, no sé si es Alzheimer o algo de eso, pero está mal. Justo ayer hablé con la nuera, la esposa del hijo. Sí. Es una historia conmovedora porque para muchos la vida es hermosa, y yo creo que para Rosa o para Carlos la vida fue un calvario. Claro. Porque te destrozó la familia, te aniquiló. Y después hay historias lindas, por ejemplo, hay 2 chicos, bueno, ya de nuestra edad, Mai y Fede, que no se conocían en Cromañón, se conocieron después en la militancia, y los 2 perdieron un hermano menor. Y hoy están casados y tienen hijos. Esa es una historia linda. Sí. Después hay una familia que fue la familia entera, mamá, papá, hija, hijo, y el papá y el hijo murieron, y quedaron las 2 chicas, la mamá y la hija. Y hay una historia ahí media mística, que hay un podcast para escuchar que lo recomiendo, que se llama Cromañón Paranormal. Esa es la historia de esa familia. Bueno. Y hay algo que lindo, como que tuvo señales de que el hijo está todavía en algún lado, o en otro plano quizás, pero que le dijo te quiero mamá desde otro lado. Está bueno para escucharlo, lo recomiendo. Qué bien. Hay historias un montón, te lo simplifiqué en 3, sí, pero hay historias, sí. hay historias muchísimas historias, sí, lindas y bueno, y oscuras. Sí. Cromañón para mí es algo muy oscuro. No, sí, muy igual. Pero me parece también interesante rescatar estas historias lindas que pasaron después. Digo, yo también en un asado que hicimos, una chica conoció al chico que la sacó. Buenísimo. Y fue como una locura. Su héroe anónimo. Sí, tal cual. Pero es como un flash, lo digo, se me pone la piel de gallina. ¿Pero cómo? ¿Se acordaba de la cara? ¿Hubo algo que esto fue, ahora sí, en el 2005. Claro. Ni me acuerdo, pero me acuerdo de la sensación de cuando pasó eso, fue como, what the fuck, ¿viste? Como... Qué bueno, Qué alegría aparte. Bueno, yo por ejemplo tuve una persona, o sea, comentémosle a la gente que nos escucha o que nos ve, que estaba tan oscuro en Cromañón que no se veía, a 1 metro no se veía.
Entonces yo nada más veía a la persona que tenía al lado pegada a mi cuerpo. Sí. Y en un momento yo quedé en la puerta de entrada, pero antes del hall, y había como unos tabiques separadores. Sí. ¿Te acordás? Y quedaban al hall. Y a mí me quedó uno adelante. O sea, yo estaba pendiente de no estamparme la cabeza contra eso, porque había tanta presión de atrás para adelante que yo estaba con el brazo así haciendo fuerza y había miles atrás. Y estaba en un momento escupo esa pared, ese tabique, y pensé que era sangre, porque la pared era blanca y escupo algo oscuro. Claro. Pensé que era sangre y digo, bueno, me estoy muriendo. Y a la única persona que reconocía, no de cara, de costado, era un flaco que era pelado. Y el pibe en un momento más alto que yo, se sostiene de la misma columna y me tapa el poco oxígeno que me llegaba. Me estaba muriendo, me moría, ¿eh? Le agarré el brazo y le pedí por favor que lo baje. Y lo bajó y me dijo, tranquilo que vamos a salir. Y bueno, y pasaron unos minutos, ya no escuchaba más nada. Desde los gritos, abran las puertas, no escuché nada más. Para mí me estaba desvaneciendo. Era silencio total y solamente mi respiración escuchaba. Y en un momento empecé a sentir todo esto parado arriba de gente que nunca le pudimos dar una mano de lo apretado que estaba. Sí, gente viva, que se movía. O sea, fue tremendo, Cromañón. Se descomprime un poco los cuerpos y ahí siento oxígeno. Y el pelado me dice, vamos que salimos. Y bueno, y lo seguía él. Y cuando salimos me abracé con él. Y me dice, ¿de dónde sos? Le digo, de Parque Chas, al lado de Urquiza. Y él me dice, yo de Devoto. Gracias, hermano. Nos saludamos y yo no me acuerdo de la cara. No me acuerdo. Pero sí, para mí fue mi héroe anónimo. Él me dio fuerza, me sacó, bajó el brazo para que no me muera. Y después yo lo seguía a él cuando me arrastró hacia la salida. Y así hay 2 millones de euros. Sí, seguro. ¿Cómo se va a llamar el libro? Las cenizas siguen ardiendo. Por esto que Cromañón puede seguir. Sí, tal cual. O sea, que está ahí latente, latente. Hay que tener mucha conciencia. Por eso nosotros plantamos memoria, concientizamos, enseñamos RCP. Que lo de RCP y el DEA es el desfibrilador. Eso nosotros lo hacemos con Defensa Civil, lo hacemos nosotros solos. Saber o no saber te cambia la vida. Porque si se te está muriendo un familiar al lado, no saber te cambió la vida porque no supiste cómo ayudarlo. Es tremendo. Y saber también porque le podés salvar la vida. Yo te cuento algo chiquito. Una amiga de mi esposa, amiga mía también, Sol, estábamos comiendo un asado y también nos enseñamos la maniobra de atragantamiento para evitarlo. Bueno, se atraganta con un pedazo de carne, con grasa, y no puede hablar. Empieza a sacar un hilo de voz, hacía una cosa así. Bueno, nosotros al principio pensamos que estaba jodiendo, la típica, se para, se empieza a poner rosada o morada, y bueno, le hice la maniobra de adelante porque no tenía tiempo, porque estaba mi amigo atrás tratando de hacerle la maniobra, no se la estaba haciendo bien, y yo le agarré el cuerpo y le metí el dedo gordo, el dedo pulgar, bien en la boca del estómago. Le quedó una semana mi dedo, pero cuando le hice así lo pude escupir. Y ella se acuerda la fecha, todo. Sí. Porque para ella fue también una atención de horas en lugar de minutos, claro. Exactamente, no podía más. Y, o sea, le salvé la vida. Y si yo no sabía hacer eso, claro, también me cambiaba la vida de no saberlo. Por eso es tan importante saber RCP. Ni hablar las instituciones. Como dijiste, bueno, puede haber un policía que no lo sepa. O sea, alguien que sirve a la comunidad que no sepa. Hoy, siglo XXI. O sea, yo creo que antes de darle el arma le tenés que enseñar eso. Tal cual, obvio. Si a los 6 meses sacás a la policía a trabajar, no puede ser que no sepan RCP idea, cómo salvar una vida. No salvarlo, sino aguantarlo a que llegue el médico. A que llegue, tal cual. Porque vos sabés que si haces al 50%, lo haces mal, pero al 50% lo haces, le salvás la vida igual.
¿Sabías eso? No sabía. Si vos no lo haces al 100%, también funciona. Claro. O sea, mirá lo que es. Sí. Es algo que debería enseñarse en las escuelas. En las escuelas. Yo creo que el tema no lo había pensado, ¿eh? No, pero en las escuelas tendrían que enseñarse un montón de cosas que no se están enseñando. Y hay un montón de cosas que se enseñan hoy que no sirven para nada. Sí. Entonces, sí, es verdad. Tienen que enseñarte a conocer tu cuerpo, tienen que enseñarte finanzas y tienen que enseñarte RCP. Exacto. 3 cosas que Salud, la gente claro. pasa que bueno. Sí, no. Y no puede ser, y bueno, y después, no sé si llamarlo modales o sociedad, pero por ejemplo, a nosotros nadie nos enseñó, por eso tenemos tantos errores como comunidad. Vos vas a tomar el subte y decime, abre la puerta. Y no te dejan subir, la gente quiere subir antes de que bajen. Exactamente. Bueno, igual eso es tremendo. Pero eso si te lo enseñan desde primer grado, sí, no lo haces. Pero es tremendo porque en otros países eso no pasa. Y es como, ves esto y dices, ¿por qué no podemos hacer esto nosotros? Claro. Igual eso es educación. Es educación, sí. Es educación. Lamentablemente, también tenemos muchísimos menos años que los europeos, por ejemplo. No, sí. Pero tiene que haber gente pensando en esto. Sí, tal cual. Pensando en eso, porque la educación está todo, es la raíz de todo. Yo tengo tanta ganas de cambiar, de hacer política y aparte la política es una herramienta de transformación. Sí. Que esté sucia, son algunos políticos que están sucios, pero la política en sí es la herramienta de transformación. Pero es lo único que puede hacer cambiarnos como sociedad, eso estoy seguro. Sí, sí, tal cual. Suponete que un director o directora que te encanta, que te cope, dice, Lucho, quiero hacer la historia de tu vida. ¿Cuál sería tu sinopsis? Uy, pregunta, ¿la historia de mi vida? Sí. Y habría un antes y un después en Cromañón seguro. Uh-huh. Seguro, porque ahí perdí un montón de cosas, perdí alegría, perdí un montón de cosas. Y yo creo que a todos les pasó eso. Ni hablar si perdés un familiar, un afecto. Pero la historia de mi vida, la sinopsis sería un pibe de barrio, de clase media, con una buena educación. Nunca me faltó un plato de comida. Y mi viejo era taxista. Antes con el taxi, o sea, vos trabajabas en el taxi y te podías comprar una casa. Mi viejo compró la casa manejando un taxi. Y hoy no te compras ni una ventana. Ni el baño te compras. Ni alquilás. No, tal cual. Fíjate cómo fuimos empeorando. Y después, sí, yo crecí. Yo te voy a ser sincero. Me siento feliz en el estado de la felicidad. Soy feliz. Viste que hay mucha gente que dice la felicidad son momentos. Bueno, para mí justamente al revés. Para mí, yo diría que es un pibe de barrio que tuvo una buena educación, que nunca le faltó un plato de comida, que mis padres no me pudieron dar mejor educación porque mis padres tenían el primario hecho nada más. Mi mamá no lo tuvo el primario hecho y mi papá sí, pero no tuvieron secundario. Entonces yo no tenía eso, pero bueno, superé las expectativas y tuve un terciario, mi hermana un título universitario, y hubo ascendencia social también, movilidad social ascendente, esto que pregona el peronismo. Yo trabajo de los 18, 19 años, y trabajé siempre, y siempre me gustó tener mi dinero para ayudar a los afectos. Claro. Siempre, y lo sigo haciendo, yo creo que el dinero sirve para eso, para ayudar, sí, no para enriquecerse uno individualmente. Pero bueno, fui creciendo y tuve mis caídas, y en las caídas tuve que levantarme. Es cuando un boxeador lo noqueás y él lo único que tiene que hacer es tratar de levantarse el otro. Y yo creo que la vida es eso, es caer y levantarse. No entra en mi cabeza que no pueda no ir para adelante. Yo creo que la vida es todo para adelante. Tengo esa personalidad y todo se puede, todo. Lo imposible tardará un poco menos. Sí. Pero no sé, como que tengo mucha confianza. O amor propio, no sé cómo se diría. Pero en un antes y un después se enmarca en Cromañón y lo marcaría en la sinopsis, obviamente.
Y después altibajos, porque el estrés postraumático trae esas oscilaciones de estar muy bien, estar muy mal. Y bueno, y en ese estar muy mal entran un montón de cosas. Y después, bueno, el fruto de esto es poder reformar mi familia. Tengo 2 hijos, amo a mi familia, doy la vida por ellos y por su felicidad. Pero voy a volver a esto. La felicidad son momentos, para mí es al revés. Sí. Para mí la tristeza son momentos. Para mí el estado que yo tengo es de felicidad desde que nací. Pero está bueno pensarlo como un estado, no como algo que se busca, ¿no? Exactamente, porque si vos buscás la felicidad no vas a llegar nunca. Es como una zanahoria que le ponen al burro adelante. Claro. Aparte, ¿qué es la felicidad? ¿Llegar a dónde? Sí. Alguien te dice, no, a tener mi empresa o mi emprendimiento o tener plata. ¿Qué es eso? No es felicidad. Justo te iba a preguntar cuál es tu definición de éxito. ¿De éxito? Sí. Superarse uno mismo. O sea, competir con uno mismo. Sí, tal cual. Mira, yo estoy... Ser cada vez la mejor versión tuya, ¿no? Claro, exactamente. Yo cada vez que voy a pelear algo por mí o por algún compañero en política, ¿no? Yo soy delegado sindical del gremio Citrajo, que es de judiciales de la ciudad. Yo nunca nombro a otro compañero. Nunca me comparo. O sea, claro, sí. Nunca me comparo, pero hay un montón de otros compañeros que sé que por qué le dieron a él y a mí no, o por qué si él trabaja más o menos, si él... Para mí no existe. Hay que mirar tu propio camino. Claro, mi propio camino, y aparte yo me comparo con mí mismo. Si me pude superar a mí mismo, está bien, y si no me pude superar, tendré que seguir remándola. Sí. Cada uno tiene sus tiempos aparte. ¿No? Viste que antes, Sergio, en la educación de antes o de nuestra época, era todo como un régimen, bueno, la educación, sí, como un régimen medio militar. Era como que somos todos iguales. Sí. Y yo creo que somos todos desiguales. Claro, somos todos diferentes, sí, particulares. Cada uno tiene sus tiempos, todos somos distintos. Yo trabajé de encargado de locales de deportes, de vendedor y después de encargado de locales, en el sector privado. Adidas, Nike, todos los sponsors que tenés, ¿no? Dexter. Y yo, los chicos, los vendedores se asombraban cuando yo les decía que no son todos iguales. Porque no, ¿cómo? Somos todos iguales, le decía. Digo, no, si él vende más que vos, él cobra mejor que vos, él ordena mejor, o cada uno tiene su fuerte. Sus habilidades, sí. Claro, su fortaleza y su debilidad. Todo el mundo tiene esas dos aristas. Y bueno, está en uno tratar de reforzarlas. Y de ir sumando conocimientos. Claro, ir sumando conocimientos. No, para mí la vida no es complicada. Para mí es súper sencilla. Lo que pasa es que hay un montón de obstáculos que son obstáculos grandes. Siempre va a haber, sí. Pero es parte. Por eso, si uno cae y no se levanta, no entendió, me parece, El que abandona no tiene premio. El que abandona no tiene premio. No entendió como la vida en sí. Porque la vida es eso. Si vos agarrás cualquier persona en la calle y le decís, vení, ¿qué te pasó en la vida? Vas a ver que te vas a sorprender. Sí. Todo el mundo tiene su cruz, todo el mundo tiene su problema. Sí. Aunque creas que es un exitoso, un tipo que tiene todo, no sé, agarra cualquiera. David Beckham, ¿te pensás que no tiene problema David Beckham? Obvio. Porque tiene plata y tiene fama. Debe tener sus problemas también, como todo. Sí. Así que yo creo que la vida, la esencia de la vida es eso, es superarse a uno mismo. El éxito va a llegar cuando vos creas que te superaste, y nada más. ¿Cómo podemos ayudar a la coordinadora? ¿Cómo se puede buscar? ¿Qué mano se le puede dar? La coordinadora cumple 10 años este año, el 28 de noviembre. ¿Cómo se puede ayudar? Bueno, siguiéndonos en Instagram, coordinadora Cromañón ya aparece. Lo voy a dejar abajo. En Facebook también, dale. Siguiéndonos, hablando bien de nosotros, cuando cada uno ve lo que hacemos, las charlas en los colegios, el encuentro de fin de año, que lo hacemos cada diciembre, 29 o 30 de diciembre, hacemos el festival, que en realidad no es un festival, nosotros le llamamos encuentro porque ahí nos encontramos los sobrevivientes, los familiares de las víctimas fatales, lo llamamos encuentro y recordamos con alegría a los pibes. La verdad que es casi siempre nosotros lo hacemos el 28 o el 29, porque el 30 respetamos lo que cada uno quiere hacer. Claro. Casi siempre. A no ser que justo nos caiga ese día un sábado, por ejemplo, pero tratamos de evitarlo.
porque cada uno hace lo que quiere ese día. Pero la mejor manera es teniendo memoria, ayudándonos con un me gusta. Y ¿sabes cómo ayudás a la coordinadora? O cada uno puede ayudar contándole al que no lo vivió lo que pasó. Eso es un montón, es un montón. Porque ahora hay chicos que entran al cine y miran dónde está la salida de emergencia. Claro. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque me contó mi papá o mi mamá lo que pasó en Cromañón. Abrir los ojos cada vez que alguien... o sea, hay que confiar y desconfiar de la gente que uno no conoce. O sea, fíjate lo que hablamos de la codicia, de los bolicheros. Yo creo que es eso, sencillamente. Buenísimo. Muchas gracias, Lucho. Sergio, fenómeno.